que todos estén bien. Muchas gracias por estar acá presentes, lamentando enormemente lo que está aconteciendo en nuestra Universidad San Carlos de Guatemala. Lamentando, digo, porque creo que lo más importante en nuestro tema es acudir a clases, especialmente las presenciales, que siempre hemos discutido la modalidad híbrida, porque lo más importante, especialmente para ustedes, es la presencialidad, tener el compañerismo, hablar con los amigos, hacerse amigos en las aulas, que para mí lo más importante. Ustedes no saben si el de la par va a ser un gran magistrado, va a ser un gran fiscal, va a ser un gran funcionario. Por eso es importante tener esa convivencia, esa hermandad en las aulas universitarias. Lo lamento enormemente. Pero, mientras tanto, seguiremos por esta vía. Máxime en nuestro curso, que efectivamente el segundo parcial es más como de laboratorio, que no es lo mismo estar frente a los compañeros haciendo la actividad de juez, de abogado, de fiscal, a estar únicamente por pantalla. Pero es lo que tenemos que ir acomodarnos. Lamento la virtualidad, de verdad la lamento, pero es lo que tenemos. Y tenemos que agenciarnos siempre de estar agradecidos con nuestra población guatemalteca, que es la que nos da la educación a nosotros. Es por ellos estamos estudiando, por la población es que logramos la profesionalización, por el esfuerzo de la población, logramos esa superación. Y ustedes son el futuro del país, ustedes son los futuros profesionales, ustedes son los que va a caer la gran responsabilidad de crecer más aún en esta universidad. Todos los establecimientos que tenemos o hemos convivido los adoramos, pero la Universidad San Carlos lleva ese ingrediente más, que es una universidad del pueblo. Y nosotros le tenemos el deber, es de trasladarle exactamente esa labor del pueblo en hechos más reales, especialmente en el ámbito de la justicia. Lamento lo que está pasando. Pero también quería decirles que no sabemos lo que va a pasar la semana entrante. Ya entiendo que teníamos los exámenes ya a la vuelta. En nuestro curso no inicia de examen. Ustedes saben que son las audiencias que ustedes finalmente ya están haciendo y que tenemos hasta el día de domingo para la entrega de las 2 audiencias. Aparte, el debate, que hoy vamos a empezar a hablar sobre el debate. Pero les hablaba la sección anterior que me gustaría, siempre y cuando estén ustedes con la disponibilidad, es de utilizar unos 2 sábados, 1, 2 o 3 sábados, depende cómo se dé la situación. Bueno, es decir, no se trata aquí de ganar el curso, se trata de aprender del curso. Recuerdo que cuando empezamos a vernos este inicio de semestre, no se tenían claras las audiencias, las fases del proceso penal. Ahora ya se tienen claras las fases procesales. Ya tenemos claro el articulado de la fase preparatoria, la fase intermedia. Ya tenemos claro las audiencias de la fase preparatoria y las audiencias de la fase intermedia. Hoy vamos a empezar con el tema del debate. Y yo estoy dispuesto, yo le decía a los demás compañeros a la sección anterior, los sábados en la mañana, pero ellos me decían que no porque tienen clínicas, y me alegra que tengan clínicas, me encanta que tengan clínicas los sábados. Entonces yo le digo, bueno, pues lo podemos habilitar los sábados en las tardes, y yo no tengo ningún problema. La idea fundamental de esto es como refuerzo de ir amarrando ciertas lagunas que podemos ir teniendo o hemos tenido. Pero esto creo que lo vamos a concretizar mucho mejor el próximo jueves, y espero que el próximo jueves ya tengamos la noticia de los exámenes concretos para habilitar para mí un sábado o 2 sábados mínimo primero para ir desarrollando más temas y segundo para hacer un repaso, porque yo siempre acostumbro a dar un repaso pero presencial de lo que es todo el proceso, desde un inicio hasta las impugnaciones, y ir llenando ciertos vacíos, porque bueno, es decir, para mí no es tanto que se gane o se pierda la clase, de verdad que no.
A mí lo que a mí más me interesa es que se aprenda del proceso penal, que tengamos, no es que lo sepamos todos, porque nadie lo sabe todo, pero al menos tener las nociones fundamentales de todo lo que ocurre en el proceso. Ya ustedes van a tener sus clínicas de laboratorio en la práctica supervisada y qué mejor ir con conocimientos más frescos y especialmente más pragmáticos. Bueno, entonces se los dejo que especialmente este jueves vamos a, que espero pues ya tener la noticia clara de cómo, qué tiempo tenemos, y si habilitamos los sábados, pues los compañeros de la sesión anterior me recomendaron que lo hiciera los sábados en la tarde. Yo no tengo ningún problema. Yo preferiría los sábados en la mañana, pero también me adecuo a la mayoría y no tendría ningún problema para los sábados en la tarde habilitar unas 2 horas, lo que se pueda ir dando, ir encaminando para que el engranaje funcione mucho mejor. Bueno, para los que quieran, pues, ¿verdad? Porque también sé que muchos de ustedes, pues, pueden estar trabajando, pueden estar en situaciones que no les permitan esto, pero para los que sí, yo estaría con la mejor disposición de hacerlo. Por eso creo que lo hablaremos mejor el próximo jueves, solo es como un anticipo. Bien, jovenazos, vamos a entrar a la etapa reina del proceso penal. Recordemos que el proceso penal, ya ustedes están aburridos de mí, pero es fase preparatoria, intermedia, el juicio, impugnaciones y ejecución. Las 5 fases. Dentro de estas 5 fases sabemos que está el debate, está el juicio oral, que esa se considera la etapa reina del proceso penal. ¿Por qué la etapa reina? Porque es ahí donde se presenta la tesis y antitesis. Es lo que se presenta en la tesis acusatoria, es lo que presenta la tesis de la defensa. Es donde se discute todas las pruebas, es donde se analizan, se contradicen los medios de prueba y se determina con la valoración de la prueba. Eso es la etapa del juicio y eso es lo que nos corresponde hoy por hoy verlo. Yo tengo unas diapositivas ahorita para una mejor guía para ustedes. Permítanme. Muy bien. Creo que ahí se mira la diapositiva, ¿verdad? Ahí habla del juicio oral o debate. Esa es la tercera etapa del proceso penal. Entonces, para ir apoyarles para que tengan que esto ya se habló cuando hablamos de la fase intermedia. Recordamos, terminamos con la fase preparatoria y esto es muy importante porque nos revive otra vez el pensamiento. Recordemos, por favor, y ustedes lo están viendo en el artículo 82 del Código Procesal Penal, se establece después de la primera declaración la discusión del plazo para la presentación del acto conclusivo. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces y ya lo tenemos que tener hasta aburridos. Y estos, cuando se me aburran, qué bueno es porque ya están hartos y eso significa que tienen un vasto conocimiento. Esto es lo que me gusta, cuando ya se hartan de escuchar lo mismo. Entonces, recordemos, artículo 82, ahí se discute la fecha donde el Ministerio Público está obligado a presentar el acto conclusivo. ¿Y qué es el acto conclusivo? Pues cuando concluye la fase preparatoria. ¿Y cómo concluye? Pues puede solicitarse un sobrecimiento, una clausura o una apertura a juicio. Entonces, la apertura a juicio lo dice el artículo 341 de su Código Procesal Penal, cuando se presenta el acto conclusivo, se realiza la audiencia de apertura a juicio. Y en el 342, donde se establecen los requisitos que debe tener el auto de apertura a juicio. ¿Qué debe de contener el auto de apertura a juicio? O sea, la resolución donde el juzgador, después de la audiencia,
después de todo lo manifestado por las partes, concluyen que hay elementos suficientes para que este caso sea elevado a juicio, para que este caso sea conocido por un tribunal de sentencia. Eso es lo único que habla el auto de apertura a juicio. Después viene un tema bien interesante, el 343. El 300, esto viene por una reforma. El 343 nos habla de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Esta prueba, pues solo para poner antecedentes, esta audiencia antes lo realizaba el propio tribunal de sentencia. Ya con la reforma del procesal penal ya no lo hace el tribunal de sentencia, sino lo hace el propio juez que emitió el auto de apertura a juicio, o sea, el juez de garantías, el juez de primera instancia. Él es el que, después de determinar y declarar con lugar el auto de apertura a juicio, determinar la apertura a juicio, declarar con lugar la apertura a juicio y emitir el auto de apertura a juicio, ahí establece día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba. Como su nombre lo dice, donde las partes, fiscal, defensa, querellante, presentan ante este juez, le presentan el ofrecimiento de la prueba, con qué pruebas cuentan, con qué pruebas cuentan para que se vaya y se discuta eso en un tribunal de sentencia con un juez distinto. Y el juez de garantías, el juez de primera instancia, lo único que tiene que determinar es que si la prueba fue obtenida legalmente, si la prueba es pertinente, si la prueba es de ese caso, se refiere a esos hechos, y si la prueba no es abundante. Es lo que tiene que determinar el juez nada más. Entonces, el Ministerio Público le presenta medios de prueba con una prueba testimonial de los dos agentes captores, los cuales van a declarar el lugar, modo, día y hora en cual detuvieron a la persona tal y tal. Los testigos fulano y tal que van a declarar sobre cómo es la persona. Los testigos no sé qué van a declarar en el momento en que la persona hizo tales actuaciones. También se presentan los audios correspondientes certificados por el INASIF, los cuales indican tales cosas. También se presenta la prueba documental correspondiente y consistente en tal y tal y tal, que van a demostrar tales extremos. Eso es lo que tiene que explicar el Ministerio Público, y el juez solo ver que esa prueba sea legal, sea pertinente, que se refiera al caso y que no sea abundante. Nada más. Igual la otra parte va a exponer con qué medios cuenta para comprobar su tesis, cada quien con su tesis. Y el juez solo va a resolver, ya el auto de admisibilidad a la prueba va a determinar qué pruebas admite y qué pruebas rechaza. Es lo que tiene que hacer el juez. Pero el juez, este juez no va a entrar a valorar prueba, nada de valorar, solo va a determinar qué pruebas para él cree que son pertinentes que lo conozca el tribunal de sentencia. Pero esto que estoy diciendo es bien delicado, compañeritos, bien delicados, porque hablando de la realidad de las cosas, que es algo muy importante, es que, y es muy cierto y es lamentable, que acá puede empezarse a una gran injusticia. Si encontramos con un juez, que esperamos que no exista, un juez de aquellos que quieran favorecer a una de las partes, simplemente no le admite la prueba, una prueba más importante a la otra. Y qué delicado. Y yo he visto casos así, son delicadísimos. Y lo peor de las cosas es que sobre esto no hay recurso de apelación. Solo se puede plantear reposición hasta ahí, pero no recurso de apelación. Y como no hay recurso de apelación, pues no lo conoce una sala para determinar y valorar, sí, mire, esa prueba cumple con los requisitos y hay que admitirla. No, se queda desamparada la víctima o el MP o el querellante. Y qué triste. Y lo más triste aún
es que según criterio de la Corte de Constitucionalidad, para mí muy mal criterio, pésimo criterio, es que aquí no se faltan los presupuestos procesales, especialmente el de definitividad, porque no hay definitividad, porque la definitividad para la Corte de Constitucionalidad es agotar los recursos ordinarios. O sea, se va a ir usted a un debate sin esa prueba relevante, entonces lo van a condenar. Entonces usted debe de plantear recurso de apelación porque ya planteó reposición que equivale a la apelación para plantear un recurso de apelación por motivo de forma, porque no se le admitió tal prueba. ¿Por qué no corregirlo? ¿Por qué no rectificarlo desde antes que inicie el debate? Y he visto casos donde se pierden pruebas relevantes y como consecuencia se pierde el debate y se pierde la justicia. Pero es lo que hay, es lo que está. O sea, el ofrecimiento de pruebas muy, muy delicado para que el juez mismo de garantías venga y él determine. Él fue el que lo elevó a juicio y él va a solo determinar qué pruebas son admitibles y admitidas y qué pruebas son rechazadas. Vuelvo a insistir, la idea fundamental de esta audiencia es únicamente que la prueba sea al juicio del juzgador, haya sido obtenido legalmente, que sea pertinente y que no sea abundante. No me presente 100 testigos para decirme que es buena persona. Eso es abundante. No me presente una prueba que no tiene nada que ver en el caso. Esa no es pertinente. No me presente una prueba que se obtuvo ilegalmente. Un allanamiento sin orden de juez, perdón, esta es ilegal y como consecuencia la rechazo. De ahí todo lo demás, si se cumple con esos requisitos, debería de admitirlas. Y ya en el debate, ya el tribunal de sentencia es el encargado de valorar la prueba. Eso es aparte. Aquí el juez no valora prueba. Aquí el juez solo admite o rechaza prueba. Hasta ahí. Después, en el 344, después del auto de admisión a la prueba, ahí mismo se cita juicio, que debe ser a un plazo de 10 a 15 días. Ojo, eso es lo formal. Eso es lo formal. Qué bonito que eso fuera en la realidad. En realidad, tarda 9 meses, un año, año y medio para inicio del debate. Y también se tiene cuando se cita a juicio un plazo de 5 días para recusar al juez o jueces de sentencia. Porque acá, y por eso estoy trayendo a colación este pedacito de la fase intermedia, porque acá lo único es que el juez emite auto de apertura a juicio para elevarlo a sentencia. Y en ese ínterin tiene que tener la audiencia de ofrecimiento de prueba para ver con qué pruebas se eleva al debate, al juicio. Y ahí de una vez señala qué tribunal va a ser el competente, cómo está integrado el tribunal, qué jueces lo integran, y ahí es donde una de las partes, ahí viene el derecho de defensa, cualquier parte pueda hacer valer una recusación ante un juez. Porque lo que garantiza un proceso penal democrático es que usted sea juzgado por un juez imparcial. Eso es parte de la figura del juez natural, garantizar la imparcialidad. Pero ¿qué pasa si usted sabe que este juez tiene un interés propio en el asunto? Entonces ya no va a ser imparcial. ¿Qué pasa si existe una enemistad con ese juez? Entonces ya no va a ser imparcial. ¿Qué pasa si este juez en la academia o qué lugar ya emitió un criterio? Ya no es imparcial. Entonces, ahí es para cuestionar la imparcialidad del juzgador. Y después ya se elevan las actuaciones, todas las actuaciones, incluyendo los medios de prueba que se tenga ya, al tribunal de sentencia, para que el tribunal de sentencia señale día y hora para el inicio, para la apertura del debate. Pero estamos entrando ahí, vamos a entrar al debate.
Ahorita era importante retomar esta parte todavía de la fase intermedia para hacer la conexión directo al debate, recordándoles que todo inicia desde la primera declaración, artículo 82, famoso por ustedes. De ahí se señala día y hora para la, día para la presentación del acto conclusivo, día y hora para la audiencia de la fase intermedia, y ahí se determina el auto apertura a juicio, y ese auto apertura a juicio se queda con lugar y se va a un ofrecimiento de prueba previo a remitir todas las actuaciones al tribunal de sentencia. En esta fase lo ve el juez de primera instancia, el juez que vio la fase preparatoria y la fase intermedia. Ya la etapa del juicio ya lo ve otro tribunal. Ya puede ser un tribunal de 3 o puede ser un tribunal unipersonal. Y eso se depende de un decreto del Congreso que yo se lo voy a reenviar, donde se habla de los juzgados o tribunales de mayor riesgo. Y ahí todos los tribunales de mayor riesgo son de 3. Los que no son de mayor riesgo es de 1. Entonces, pero es un tribunal de sentencia. Ahí se remiten las actuaciones para que sean otros jueces los que realicen el debate, el desarrollo del debate. Ahora veamos la importancia del debate, la importancia de esto. ¿Por qué es importante el juicio oral? Como se los dije al inicio, se considera la etapa reina del proceso penal. ¿Por qué la etapa reina? Porque recordemos que la fase preparatoria solo es la preparación, la investigación que hubo. La fase intermedia únicamente depura si vale la pena llevarlo a juicio o no. Eso es lo que hace la fase intermedia. Pero la etapa del juicio, ahí se decide ya la responsabilidad o una irresponsabilidad de la persona. Ahí es donde se determina en sentencia si se le condena o se le absuelve. Pero para condenarlo o absolverlo, ojo, hay que pasar todo el juicio oral. Y este juicio oral, este debate, por eso es debate, ahí está donde se presentan todos los medios de prueba. Esto es muy importante. Es aquí donde se presentan en realidad todos los medios de prueba. Es aquí donde se va a discutir los medios de prueba. Es aquí donde se va a valorar los medios de prueba. Es la etapa reina, es la etapa de la discusión. Aquí cada prueba, cada elemento probatorio, cada órgano de prueba tiene que ser cuestionado por las partes. Si pasa un testigo, va a ser cuestionado por la otra parte. Pasa un perito, va a ser cuestionado por la otra parte. Pasa un documento, va a tener que ser cuestionado por la otra parte. Pase cualquier elemento probatorio que pase, va a ser cuestionado por la otra parte. Y el juez observado, por esto es muy importante aquí la inmediación procesal, que vamos a ver ahorita los principios nuevamente. Es aquí donde el juez tiene que estar presente. Ahí está la importancia del juicio oral. Aquí es donde se presenta la tesis y antitesis de las personas, de los casos, de la tesis acusatoria, la tesis de la defensa. Y acá, muy importante aún, porque recordemos cuando hablamos de las audiencias de anticipo de prueba. ¿Por qué es anticipo de prueba? Porque la lógica es que la prueba se tiene que desarrollar, se debe de presentar, desarrollar y valorar solo y únicamente en el debate, en ninguna otra fase más que en el debate. Pero hay circunstancias, como ya lo hemos visto, ajenas a esta situación. Hay circunstancias que ameritan que la prueba se haga antes, que la prueba se presente antes, que no se valore, porque el único lugar donde se valora es en el debate. Se presenta, se desarrolla la prueba por un anticipo de prueba, como excepcionalmente se puede dar antes del debate. Ahí hablamos de las personas que están con una enfermedad terminal, ¿no? Aquellas personas que van a salir del país,
o simplemente el tema de la destrucción de los bienes ilícitos, ¿verdad? Esto, ¿para qué vamos a llevar los paquetes de droga al debate y después del debate se va a destruir? No tiene lógica. Mejor destruyamos antes del debate, porque un debate no, pues, no crea usted que se llevan los plazos concretos que nosotros miramos. No, hay debates que tardan muchísimo tiempo para empezar, para iniciar con el debate. Entonces, ¿para qué esperar tanto el tema de las drogas o cualquier objetos ilícitos, dinero falsificado o marcas falsificadas? Pues ya se destruyen. Se destruyen, pero previo a la destrucción hay que hacer una prueba anticipada. ¿Y para qué sirve la prueba anticipada? Para determinar en qué consiste ese objeto. Por ejemplo, la droga, se tiene que determinar cuántos paquetes, cómo son los paquetes, qué clase de droga tiene, en una forma aleatoria de 1000, 2000 paquetes. Ahí llega INACID, de una vez determina qué clase, si es droga y qué clase de droga es. Ya tener esos datos, pues está frente a un juez, frente a una fiscal, frente a un defensor y los peritos, y ahí mismo se levanta el acta, todo lo que aconteció, y en el mismo acta se determina que en tal hora, en tal lugar, está siendo destruida, especialmente es quemada la droga, o destruida las armas ilegales, o destruidos los billetes falsificados, o las marcas falsificadas. Se destruyen. Pero eso se tiene que hacer constar en acta, y eso equivale como una prueba anticipada, como un anticipo de prueba. Y ya en el debate, ya se presenta únicamente el acta, ya no los paquetes, ya no los camiones, ya no los zapatos, ya no las licuadoras, ya no. Ya solo el acta. Y el acta, como toda prueba, tiene que ser presentada en el debate y ahí, pues, discutida y valorada. En el debate, por eso la prueba reina. El fundamento del debate es el artículo 12 de la Constitución, que especialmente el derecho de defensa. Artículo 12. Y nos habla también de un juez imparcial. Pero el artículo 12, cuando nos dice que toda persona para ser juzgada, para ser condenada, debe ser citada, oída y vencida en juicio. Citada, oída. No está diciendo leída, no, oída. Pues ahí está la oralización. Entonces, el artículo 12 es el que muestra la interés y la necesidad de que se haga el juicio oral. La publicidad, muy importante. La publicidad es que la sociedad observa el proceso. La sociedad, qué mejor que sea la sociedad a la que nos debemos, observe, analice lo que aconteció en el proceso, porque se juzga en nombre de la República de Guatemala. Ahí se juzga. Usted todas las sentencias penales va a encontrar esta. El primer encabezado dice, en nombre de la República de Guatemala. O sea, en nombre nuestro están emitiendo sentencias ahorita. Entonces, ¿por qué el ciudadano no puede ir a verlo? ¿Por qué no puede acudir? Ahí entra la publicidad como un elemento indispensable y también principio del juicio oral. Que toda persona pueda acudir a un debate, a ver por qué administran en nombre propio, en nombre de nosotros, la justicia. Aquí viene el tema de la reserva del debate. La ley claramente establece aspectos que sí se reserva la publicidad, que limita la publicidad, por ejemplo, en los delitos sexuales, por obvias razones, y el tema de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Ya en su momento, aunque sean unos de los sábados que estamos platicando, vamos a hablar sobre el proceso penal de adolescentes, que es muy similar al de adultos, muy similar, solo tiene ciertas garantías, ciertos principios más ahí y unos plazos más cortos. De ahí es exactamente lo mismo. Pero en ese proceso penal de adolescentes que está en la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, para recordarles, esta Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia está dividida en dos partes.
una para protección y la otra para procesar a adolescentes en conflicto con la ley penal. Y dentro de las garantías del proceso penal de adolescentes en conflicto con la ley penal está la reserva del proceso. O sea, los procesos de adolescentes no son públicos, solo mayores. Y la idea es que el pueblo juzgue en por qué en su nombre están juzgando y que sea crítico, valora la función del juez, analiza la función del fiscal y de la defensa. Y el último elemento que tenemos aquí, la verdad histórica. Efectivamente, lo que se quiere lograr con el juicio oral es obtener lo más que se pueda, obtener la verdad de los hechos. Esto es lo que quisiéramos. Y allí viene lo importante de la inmediación procesal, que el juez pueda ver cómo fue, cómo es el desarrollo de la verdad de los hechos. La idea es ser como todas las pruebas que se presentan es como una narrativa para que el juzgador se vaya creando la película como fue. Y la narrativa con los agentes captores le van a decir al juez el día tal, a tales horas, entrando el anochecer, vieron a una persona conducir un vehículo amarillo y se bajó y disparó a otra al occiso. Esa película usted se la va formando. Y después vienen otros dos testigos y dicen exactamente lo mismo. Después le pasan el video que lograron obtener legalmente, y entonces su película usted ya la hizo. Ya sabe usted cómo fue, en qué carro venía, a qué velocidad aproximadamente venía, cómo fue que se bajó, cómo fue que disparó, y todo eso es congruente con todo lo que, sí, coincide con todo lo que pusieron los testigos y la prueba científica y la prueba técnica. Entonces usted ya se hace la idea cómo fueron realmente los hechos. Y con base en esto, usted va a determinar la persona es responsable de esos hechos. Y es ahí donde usted impone una sentencia condenatoria con base en la certeza. Recordemos que en el debate lo que más se puede condenar a una persona es con base en el quantum probatorio, que es certeza. Recordemos, cuando hablamos del quantum probatorio de la fase preparatoria y la fase intermedia no es certeza, existe la probabilidad. Una probabilidad. Con base en la probabilidad, usted le abre a juicio. Pero en debate, para condenar a una persona, únicamente es con base a la certeza. Usted como juez está seguro, completamente seguro, cómo fueron los hechos y que él es el responsable. Aquí no se vale a medias tintas. Aquí no se vale, tengo duda. Si tiene duda, hay absolución. Muy importante en el debate, en el quantum probatorio del debate. Si hay duda, hay absolución. ¿Qué pasa si un agente captor le manifestó a usted como juez? Porque usted está viendo, está armando la película. Y un agente captor le dice, efectivamente, el día tal, a las horas tal, el señor venía conduciendo un vehículo color amarillo, un Porsche. Y el otro agente captor, cuando le hacen interrogatorio, dice que esa persona venía a una moto roja, Honda. Ahí usted dice, bueno, aquí hay duda. Ya no hay certeza. Ya los hechos están siendo modificados por distintos actores, por diferentes testigos. Ya la verdad histórica aquí ya se le mueve. Entonces, en un debate eso exactamente. Darle al juez todos los medios de prueba para que él se crea esa verdad histórica. Y con la verdad histórica únicamente acepta certeza para condenar. Si hay duda, hay absolución. Sea lo que sea, hay absolución. Eso es lo importante de un debate.
con los principios del juicio oral. Esto ustedes ya de una u otra manera lo han visto, pero qué bueno tenerlos acá por el articulado del Código Procesal Penal. La oralización, ya lo hablamos, es a través de la palabra hablada, donde las personas se exponen y expresan frente al juzgador, igualmente el juzgador frente a las personas. Obviamente esto no ha sido sencillo para Guatemala. Estos principios se han manejado desde inicio del Código Procesal Penal, el año 94, cuando entró en vigencia. Pero oralidad, tal como lo hemos visto ahora, solo se daban debates. Anteriormente, en la fase preparatoria intermedia, eso era impensable. Yo recuerdo que trabajamos el tema de la oralización aquí en Guatemala en el año de 2004 e hicimos unos videos a un juez que lamentablemente ese mismo día que tomamos video fallece por un accidente de tránsito. Pero fue el pionero aquí en Guatemala en la torre de tribunales para hacer la oralización en Guatemala. Estoy hablando en el año 2004. Ya se consolidó esa oralización en el año 2006 más o menos. Pero de ahí, aquí no se oralizaba. Aquí era como los procesos civiles que ustedes están viendo en su procesal civil. Los jueces solo encerrados en su despacho, solo firmando resoluciones hechas ya, porque todo lo hacen los oficiales. Exactamente así pasaba en penal. Pero qué bueno que a partir del 2006 en adelante ya todo esto ya se volvió más común. De hecho, es tan común que ustedes están haciendo esas audiencias a través de la palabra hablada y lo ven tan común que eso es lo que se hace en todos los juzgados penales. La inmediación procesal, muy importante, el 354, donde el juez tiene que estar presente, viendo, oyendo, hasta olfateando, porque no es lo mismo leer o que le lean a usted que usted estar viendo y oyendo. No es lo mismo. Máxima aquí en Guatemala que tenemos un pésimo hábito de lectura. Yo no entiendo por qué los oficiales sí leen los casos. Tal vez lo leen mal o comprenden mal. Entonces, por eso es necesaria la inmediación procesal, juez y las partes, esa discusión directa. La concentración es que varias diligencias se pueden concentrar en una sola audiencia. Continuidad, muy importante, 360 y 361, muy importante, jóvenes. La continuidad. El debate puede suspenderse, claro. Un debate puede tardar un año. Un debate puede tardar año y medio. Pongámosle 3 años un debate. Claro que sí se puede. Y puede. Pero no es que agarre el debate usted desde las 8 de la mañana y pase las 12 de medianoche en el debate y siga hasta que termine. No. Hay suspensiones. Ahí está la figura del 360 y 361. Hay suspensiones. ¿Se puede suspender un debate? Claro que sí. Por cualquier cosa se puede suspender. Y es lo que hacen regularmente los jueces. Suspender debates por cualquier circunstancia, porque falta un testigo, porque falta un elemento, porque alguien pidió permiso, porque alguien tiene continuación de debates en otro. O sea, se puede suspender. Claro que sí. Pero ojo, que no pase de 10 días. La suspensión que no pase de 10 días. Aquí se diferencia suspensión e interrupción de debate. Suspensión es que no se puede suspender un debate más allá de 10 días. Usted suspenda, y eso es lo que realmente pasa en la vida real. En la realidad hay varias continuaciones de debate. Y esto, el tribunal de sentencia, no es fácil, compañeritos, es bien difícil. No solo el hecho de redactar sentencias, sino que estar en todo el debate y todos los debates. Por ejemplo, aquí en un día hay tribunales de sentencia que pueden darle continuidad a 4 debates. 3 en la mañana y 1 en la tarde. Porque en el tal debate faltó un testigo, ahora vamos a continuar para escucharlo. En el otro debate, el defensor pidió permiso para suspensión porque tenía otra audiencia y se va a reanudar nuevamente el debate. En el siguiente, pues faltó una prueba que no se había conseguido, pues ahora ya se tiene, entonces se va a continuar el debate. Y en el de la tarde, pues también parecía otro testigo que no había comparecido. Entonces,
tribunal de sentencia puede tener 4 continuaciones y a la vez 4 suspensiones. Y lo suspende para dentro de 9 días, lo suspende para dentro de 8 días hábiles. Así se van corriendo los debates. Pueden durar hasta 1 año, año y medio, 3 años, no importa. Pero en cada suspensión que no pase de 10 días. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si acontece algo y hay una interrupción que pasa de 10 días? Ahí el efecto procesal es reiniciar todo el debate. Y eso lo dice el 361 de su Código Procesal Penal. No lo estoy mintiendo. Entonces aquí están los principios: oralidad 362, inmediación 354, concentración 360, continuación 360 y 361. La idea es que sea público para que la población pueda acceder a saber y a cuestionar cómo se administra justicia. Contradicción, pues es un derecho fundamental en el ámbito, un derecho penal democrático. La contradicción de las partes en el debate mismo se presenta, cada uno de los órganos de prueba va a ser cuestionado por la otra parte. Presenta un testigo, va a ser cuestionado. Presenta un perito, va a ser cuestionado. ¿Cómo cuestionan a los peritos? A través de un técnico también de la otra parte. Es la forma de contradicción. Y es garantía para todos nosotros esa contradicción en el debate. Y el otro principio bien importante es el principio de congruencia. Este principio no me canso de mencionarlo porque no sé si ustedes estuvieron conmigo en derechos humanos, pero en derechos humanos sí hacemos hincapié en una sentencia muy importante, que es la sentencia de Fermín Ramírez. La sentencia de Fermín Ramírez nos marcó un hito muy importante, no solo por el tema de la pena de muerte, porque la eliminación de la pena de muerte se inicia con esta sentencia de Fermín Ramírez, después continúa la de Rascacó versus Guatemala. Pero la de Fermín Ramírez, aparte de la relevancia de la pena de muerte, de la eliminación de la pena de muerte en Guatemala, es la congruencia, el principio de congruencia. La Corte Interamericana nos dio clases a todos los funcionarios judiciales de lo que se debe entender por congruencia. Y la congruencia, esto es muy, muy relevante porque garantiza el derecho de defensa. La congruencia es que los mismos hechos, no me refiero a calificación jurídica, esa parte, no, los hechos de la acusación, los hechos de la apertura a juicio, los hechos de la acusación que presenta el Ministerio Público, tienen que ser los mismos hechos que tiene la sentencia. Ojo, los hechos deben de ser congruentes. No puede venirse a cambiar hechos, porque entonces ya violenta su derecho de defensa. Muy importante, ojo. Los hechos de la acusación deben ser los mismos, hechos, indistinta de la calificación jurídica, ¿no? Los hechos deben ser exactamente los mismos que los hechos plasmados en la sentencia, para garantizar el derecho de defensa. Y eso no lo digo yo, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con este caso, Fermín Ramírez, vuelvo a insistir, si ya lo vieron, perdónenme, pero lo vuelvo a repetir. Y qué mejor es que se fecunde aquel principio de la información, que es la redundancia es una virtud. Vale la pena redundar. El principio de congruencia, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que el caso Fermín Ramírez lo marca muy bien. El caso de Fermín Ramírez es que él es una persona que se le condenó a pena de muerte por una niña a que había matado. Pero la acusación del Ministerio Público decía: Fermín Ramírez la mató y luego la violó. Viene el tribunal de sentencia y dice: no, primero la tuvo que haber violado y después la mató. Entonces ya le cambió el orden. No es lo mismo matar y violar que violar y matar. No es lo mismo. Porque a una fallecida ya no se viola. Entonces,
ahí cambió los hechos el tribunal de sentencia. Y por cambiar ese orden, a la larga, se violenta el principio de congruencia y por ende viene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y anula toda la sentencia. Y se fue primero por pena de muerte, pero después por el principio de congruencia. Por eso es muy importante tener presente los hechos de la acusación deben ser exactamente los mismos que los hechos que emerge la sentencia. Y el juez no puede cambiar esos hechos. Eso es parte directa del Ministerio Público. Para garantía de nosotros, ¿cómo es posible que la acusación diga unos hechos distintos a lo que el juez considere? Entonces yo me defendí de los hechos de la acusación, no de los hechos del tribunal de sentencia. Esos hechos, ya no tengo nada que ver con esos hechos. Yo me defendí, yo me preparé estrictamente de los hechos de la acusación. Por eso es que tiene que existir congruencia. Y si no lo hay, prácticamente es violatorio a los derecho de defensa y a los derechos humanos. ¿Algún comentario por el momento, compañeros? Sin ninguna pena, hombre. Aquí yo estoy alegre, en primer lugar, que estén acá. Un poco triste porque los problemas de la universidad, los problemas que tenemos, que esto más que todo es presencial. Por eso es que mi gran objetivo es que habilitemos algunos sábados para ir amarrando algunas cosas interesantes que hayan quedado ahí, que no se han amarrado muy bien. Bien, ahora entramos a lo que es el debate en sí. Cuénteme. Sí, licenciado, buenas tardes. Cuénteme. Licenciado, solo es una duda siguiendo la doctrina que usted nos está dando. Por ejemplo, cuando como abogados en un proceso nos encontráramos con un juez que actúa con parcialidad y cierto favoritismo, ¿verdad? Y la ley, como usted anteriormente lo citó, y la ley no contempla algún recurso de apelación en contra de ese actuar. ¿Podríamos considerar esto, licenciado, como una laguna legal? El no existir algo que podamos plantear por el actuar del juez. Usted me habla en el ámbito del ofrecimiento de prueba. Sí, digamos, Sí. Mire, digamos en el proceso ya del debate. En el debate. No, sí. Mire, en el debate sí tenemos la posibilidad de recusar. Vuelvo a decir, se recusa cuando se envían la documentación en tribunal de sentencia. Allá tenemos quiénes son los tribunales, el tribunal sentenciador y podemos recusar. Con la recusación, pues podemos plantear el amparo correspondiente. Eso es lo que suele pasar. En el debate, ya en el propio debate, miren, es que hay muchas cosas que platicar y hay unas experiencias por ahí tristes de que conocí un caso ahí muy difícil de que ya había mira, hay de todo hay de todo, lamentablemente pasa de todo. Pero lo correcto, hablemos de lo correcto, es que si un juez de entradita lo consideramos imparcial, podemos plantear la recusación y contra eso podemos irnos al amparo. Correcto. Y si no, pues si no se logra, pues es tener presente todo lo que acontece en el debate, hacer las protestas correspondientes y eso nos equivale a la apelación especial. Eso es lo que debe pasar. Pero lamentablemente, como aquí pasa de todo, hay unos casos ahí donde lamentablemente, pero ahí entran criterios políticos lamentables, previo a finalizar el debate, una de las partes dice, no, este juez es imparcial, lo recusa y al final de cuentas retrotraen todo el debate con otros jueces. Para mí ahí ya no tendría sentido la recusación y estamos a punto de terminar el debate. La recusación se tiene que hacer antes de inicio del debate. Y cuando se da dentro del debate, usted tiene las armas de asentar la formal protesta.
que en este preciso momento el juez fulano de tal emitió criterio. En este precisamente el juez no es la imparcialidad requerida por la Constitución y tratados internacionales por esto, asenta la protesta. Y eso le va a equivaler para habilitarle la apelación especial. Ok, gracias, Lick, muy fino. No, pero las apelaciones, el tema de recursos lo vamos a ver también. Eso, gracias. Tenemos que habilitar sábados, lo vamos a hacer, por favor. Bien, gracias por la pregunta. ¿no? Entonces, las fases del debate. Sí, don Víctor. Bueno. Estas fases del debate tenemos que es la preparación del debate. Sí, don Víctor, perdóneme. Solo una pregunta con respecto a la situación que está usted triste, con respecto a la situación que está sucediendo en la U. Ajá. Precisamente en estos momentos están derribando el portón y ya abrieron la U. Vamos a ver qué pasa más adelante, ¿verdad, doctor? ¿Saben lo que yo más añoro? Muchas gracias, don Víctor. Lo que yo más añoro es convivencia entre ustedes. Eso es lo más importante que tiene que ver, la convivencia. Estas audiencias o estos debates pues se logra un poquito, pero lamentablemente la tecnología acerca, pero también aleja. Y el abogado necesita de mucha comunicación, de muchos amigos, de mucha información. Y las aulas universitarias para eso es. Esperamos que esto se logre. Muy bien, gracias, don Víctor. Entonces, las fases del debate, estamos hablando de la preparación del debate. Esta preparación del debate es interesante porque miramos nosotros el 348 en adelante y hay 3 circunstancias para preparar el debate. Esas fases del debate empezamos que antes del desarrollo en sí del debate hay una fase que se llama preparación del debate. En esa fase de preparación del debate, anteriormente, no los quiero confundir, anteriormente, ahí se hacía el ofrecimiento de prueba ante el mismo tribunal de sentencia. Ante el mismo tribunal de sentencia. Con la reforma ya no. Ahora el ofrecimiento de prueba lo conoce el juez de primera instancia. Ya el tribunal entra con las pruebas que fueron admitidas. Ya no tiene un contacto previo. Entonces, en la preparación del debate se da 3 temitas. Uno es la investigación suplementaria, que eso lo tenemos regulado en el artículo 348. ¿Qué es ese tema de la investigación suplementaria, jóvenes? Una cosa lo más sencilla. Es como un anticipo de prueba. Se puede dar un debate desde que deja la fase intermedia. A inicio del debate puede pasar 6 meses, puede pasar 1 año, puede pasar 1 año y medio y no se inicia el debate. Y ahí pueden pasar muchas cosas. La víctima, un accidente o un testigo a punto de irse del país, cualquier cosa. Entonces ahí solicita usted al tribunal, como ya el proceso lo tiene el tribunal, una investigación suplementaria, como un anticipo de prueba, porque el testigo se va a perder. También se puede procurar una unión o una separación de juicios. Eso lo habla el 349 de su Código Procesal Penal. ¿Qué es eso de...? Se da muy poco, la verdad se da muy poco, pero hay que mencionarlo. La unión y separación de juicios es cuando hay diversas acusaciones. Hay una acusación contra el acusado de estafa mediante una estafa de un vecino, otra estafa de otro vecino y otra estafa del otro vecino que tiene las mismas características. Entonces usted puede unificar el juicio porque hay varias acusaciones referidas al mismo hecho. O a la inversa, usted como tribunal puede ver que existan varias acusaciones, una acusación que refieren a varios hechos. En una acusación aparece homicidio, en una acusación aparece lesiones, en una acusación aparece un robo. Entonces, lo mejor aquí lo voy a separar. Entonces, voy a separar varios juicios porque esa acusación tiene varios hechos. Y también tenemos dentro de la preparación del debate
una herramienta que casi no se utiliza. Esta herramienta se utiliza por ley en el proceso de adolescentes en conflicto con la ley penal. En adultos es opcional, pero es muy interesante. Es la cesura del debate. La cesura es donde el debate se divide en dos. Una parte exclusivamente de debate para debatir, valga la redundancia, debatir la responsabilidad penal del sujeto, determinar si es culpable o no es culpable. Y si es culpable, entonces se habilita otra parte para discutir otro debate, sería otro debate para discutir estrictamente la pena a imponer. Esto es bien interesante. En adolescentes es por ley, en adolescentes hay cesura del debate, en adultos no. Porque la primera parte es interesante para solo discutir prueba en cuanto a la responsabilidad penal. Mientras la segunda parte de la cesura del debate, y eso es el requerimiento a las partes, es discutir estrictamente la pena. Eso de la pena es bien complicado. Ustedes se recordarán, en derecho penal no es fácil la individuación de la pena. La fijación de la pena solo tenemos artículo 61, 62, 63, 65, 66, 67, pero sin una sustancia más allá. Solo nos habla de determinar las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Imagínese usted los casos de homicidio de 15 a 40 años, son 25 la daño de diferencia. ¿A quién le pongo 40? ¿A quién le pongo 15? Asesinato igual, asesinato. ¿Cómo le vamos a poner a uno 25 y al otro 50? Femicidio igual, ¿cómo le vas a poner a alguien 25 al otro 50? Son 25 años de diferencia. Entonces sería interesante la cesura del debate, porque en la cesura del debate, para determinar un debate para la fijación de la pena, se concretiza solo en ese ámbito. ¿Qué debate, qué pruebas tienen para fijarle 50 para igual de 25? Tema bien interesante, pero no se hace en Guatemala, a excepción de adolescentes en conflicto con la ley penal. Pues esa es parte de la preparación del debate, el 348, el 349 y el 353, cuando nos habla de la cesura del debate. Y el 262, perdón, aquí está una equivocación, no es 200, es 368 en el orden. 348, saltamos al 368. Perdonen el teclazo aquí. 368 ya nos habla del desarrollo del debate. Del 368 al 382. Es el desarrollo del debate. Se inicia con una... Esto se los voy a mandar yo, no se preocupen. Les voy a mandar todos un desarrollo del debate. Desde buenos días hasta la sentencia. No se me preocupen. Así como lo trabajamos con las audiencias, así lo mandaré yo con el debate. Desde buenos días. Entonces ahí se inicia con la dirección del debate, que el tribunal, el juez, el presidente o el juez unipersonal, tiene el poder de disciplina del tribunal, tiene la dirección del debate, tiene que controlar la discusión de las partes, la moderación del debate. También tiene la apertura, la verificación de las partes, declaración de la apertura del debate, los alegatos de apertura, los incidentes, un tema que vamos a hablar, la intimación de la acusación, intimar, no imputar la acusación, la ampliación de la acusación si hubiera, la recepción de pruebas que se inicia con peritos, testigos, documentos, pruebas científicas, reconocimientos judiciales y finalización del debate. Eso. ¿Y cómo se finaliza el debate? Con la sentencia a partir del 383. Yo en su momento, para el que quiera, no es obligación, vuelvo a insistir, para mí no es tanto que se gane o se pierda, para mí es el aprendizaje. Hice un libro sobre la estructura de la sentencia hace muchos años y yo se lo voy a proporcionar en fotocopia. Y ahí van a ver ustedes cómo se hace una sentencia, la estructura de la sentencia, la fijación de la pena, un tema interesante para el que lo quiera tener, para el que lo quiera leer y el que no, pues no pasa nada. Y dentro de la última fase del debate, también como una reforma, es una audiencia de reparación civil.
Ahí sí está correcto el artículo, el 124. Ahí sí es correcto. El anterior es 348, 368 y 383. La audiencia de reparación civil lo indica el artículo 124. Es 124.1. En ese artículo nos menciona que cuando una persona sea responsable penalmente, se declare culpable del delito, entonces automáticamente a los 3 días se señala una audiencia de reparación civil. Esto me encanta. Hace algunos años yo escribí un libro también sobre la reparación civil, hace muchos años, pues. Esto no estaba contemplado y por eso me animé a escribirlo, porque la crítica era que a nosotros nos enseñan derecho penal y nos dicen la responsabilidad penal es penal y civil. La responsabilidad penal se logra imponer una pena o una medida de seguridad y la reparación civil es la reparación del daño a la víctima. De hecho, hoy tanto se habla de un derecho penal a la tercera vía que va estrictamente a la reparación del daño. Muchos de nosotros, ¿cuántos de aquí no hemos sufrido un delito? ¿Cuántos? Hay quienes son peores, pues, pero nos roban el celular, o nos estafan, o la gran amiga, aquella gran amiga íntima me prestó, me hizo pagarle el televisor, después se volvió mi enemiga, tantas cosas que nos han pasado. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Es la reparación digna. Eso es lo que queremos. Entonces, dentro de esa reparación digna, eso ya lo vimos en derecho penal seguro, hablamos de clases de reparación. Estamos hablando de un daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Son las 3 clases de reparación del daño. Pero eso hay que probarlo en esta audiencia de reparación civil. Aquí tiene que usted que llevar la documentación que acredite el daño emergente, el lucro cesante y si hubiere daño moral. Pero es aquí en esta audiencia, porque la persona ya está condenada. Y esto es interesante porque tenemos que entender que el daño emergente es el que emerge del delito y el lucro cesante es aquello que dejó de percibir. Un caso fácil que nos puede pasar a todos. Usted va y atropella al taxista. Bueno, que a todos nos puede pasar. Delitos culposos. El daño emergente es reparación de los vidrios, reparación del motor, de las llantas y de la pintura. Y las lesiones que sufrió el taxista. Pero el lucro cesante es todo el tiempo que el taxista no trabajó por causa del accidente. También hay que medirlo. Y aquí, en esta audiencia donde se pide, se solicita y se prueba. Y el daño moral, pues no es un daño psicológico como mucha gente dice, es nada que ver. El daño moral son daños a su honor, a su reputación, especialmente los delitos contra el honor o los delitos sexuales, ¿verdad? Esos son, calcular esto es mero complicado. Pero estos en sí son las fases del debate: preparación, desarrollo, sentencia y la reparación civil. Ya el próximo jueves, compañeros, yo les voy a, ya vamos a tener mejores datos para algunas sesiones de los sábados en la tarde, quienes quieran, porque aquí la idea, jóvenes, no es que me ganen, no, si ahorita o esta semana les queda a ustedes presentarme las 2 audiencias y la otra semana va a ser el debate posiblemente. Aquí lo fundamental para mí es el aprendizaje, que se aprenda, no tanto que se gane o se pierda, que se aprenda, que cuando vayan a las clínicas vayan, pero puliditos, que eso es lo que creo que es más importante. Bueno, jovenazos, pasen ustedes buena tarde, que tengan un buen inicio de semana y nos miraremos, si no es en presencial, los miraremos aunque sea por televisión, pero ustedes sí traten de convivir mucho más. ¿Me vieron? Bueno, jovenazos, pasen buena tarde. Miramos el jueves. Tenemos mejores noticias el jueves. Hasta luego. Se cuidan. Hasta luego, jovenazos. Se cuidan. Se cuidan, jovenazos. Muchas gracias, Vic. No me la orden ustedes. Se cuidan.